Buenos días. Días, Trinidad Santa, Madre Santísima. Queremos sentir su presencia en estos momentos de oración. Te pedimos, Padre bueno, que tu Espíritu Santo nos llene de entendimiento para saber qué nos dices hoy en tu palabra. Muy buenos días a todos ustedes que están escuchando estas pautas del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues acompañar a Jesús en este camino por el mundo, pues es algo muy hermoso que no podemos comparar con nada, porque aprender de Él, de su palabra, verlo como son sus gestos. Y hoy nos sorprende nuevamente cuando llama a un pecador y además lo añade a sus discípulos. Es que solo Jesús puede ver detrás de las apariencias, porque solo lo vio y lo llamó. Yo me pregunto qué vería Mateo en tu mirada, porque cuando lo llamaste, él en verdad renació, porque salió de ese mundo de pecado. Pero ¿quién era Mateo? Pues era un hombre de cierta cultura, un publicano y recaudador de impuestos, considerado pecador, y también lo trataban como impuro por las comunidades de los fariseos. Pero Jesús un día lo vio sentado a su mesa de recaudador de impuestos y lo invitó a seguirlo. Y vemos cómo él inmediatamente se levantó y lo siguió. Me imagino esa mirada de Jesús cuando lo invitó a que lo siguiera. No lo pensó ni un instante, se levantó y lo siguió. Y es que Jesús rompe con las normas y costumbres que excluían y dividían a las personas. Esto lo hacían por miedo, por falta de fe. Creo que es lo que me está pasando hoy a mí. Nunca había sentido tanta tristeza al estar haciendo estas pautas, porque tengo mucho miedo de que mi sobrina fallezca. Creo que me está haciendo falta esa fe de todos esos personajes del Evangelio para acercarme mucho más a Dios y pedirle con confianza y humildad que la cure. No he podido aceptar y reconocer pues que su enfermedad y su salud pues solo está en las manos de Dios. O no se imaginan cómo me gustaría escuchar esas palabras amables que un día le dijiste a esa mujer: hija, tu fe ha curado a Ofe, no temas. Te suplico que la mires con misericordia, que llenes su corazón de fuerza, que le permitas sentir tu presencia sanadora. Vemos que Jesús una vez más
nos indica claramente cuáles son las exigencias de quienes lo queremos seguir, porque tenemos que tener el valor de abandonar muchas cosas, así como Mateo dejó esa fuente tan buena de ingresos. Yo creo que ahorita ningún político que tenga acceso a ese puesto, creo que lo dejaría. También vemos cómo Jesús tenía varios conflictos entre los grupos religiosos de su tiempo, porque los fariseos estaban preocupados por no hacerse impuros, y también con los discípulos de Juan, porque le daban mucha importancia a sus oraciones y a sus días de ayuno. Pero Jesús se sienta en la mesa con los pecadores y los publicanos. Y es que en aquel tiempo los judíos vivían separados de los paganos y de los pecadores, y no comían con ellos, menos en la misma mesa. Ellos creaban barreras donde Dios no las quiere. Y fue esto lo que Jesús en el Sermón de la Montaña enseñó, la acogida. Él acogió a los leprosos, a los extranjeros, a los endemoniados, a los enfermos, a los paralíticos, a los publicanos, a personas impuras. Solo Él nos enseña la expresión del amor universal de Dios Padre. Porque también desde el tiempo de Jesús las barreras más fuertes pues eran de orden político y religioso, lo mismo que estamos viviendo hoy con nuestros políticos. Vemos cómo son corruptos, cometen cualquier tipo de injusticias, de corrupción. Y en lo religioso, pues también estamos viendo algo que es inconcebible, que en pleno siglo XXI estén siendo perseguidos y encarcelados los católicos. Y seguían molestando porque los fariseos, viendo la actitud de Jesús, preguntaban a los discípulos, ¿por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Lo seguían criticando. El comportamiento de Jesús siempre lo seguían criticando. Y es que para ellos pues no era fácil, porque durante más de 500 años, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesús, pues los judíos habían observado las leyes de la pureza. Y esto se volvió para ellos pues una fuerte señal de identidad. Y por causa de esas leyes de pureza, no podían sentarse en la mesa para comer con los paganos, porque decían que se volvían impuros. Y es que imagínense, en la época de Jesús había más de 500 preceptos para guardar la pureza. Hoy el Evangelio nos anuncia una religión esencial, no reducida a una práctica meramente ritual. Una, una práctica meramente ritualista, ajena al compromiso de la vida, sino expresada en el amor a Dios y al hermano, principalmente a nuestro prójimo. Por eso nos dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificios, porque cuando oye la pregunta de los fariseos a sus discípulos, que les aclara que no necesita médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Aprendan entonces lo que significa misericordia. Eso es lo que Él quiere,
Nos deja muy clara su misión cuando en su palabra nos dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y es que Jesús siempre ha sido incomprendido en sus acciones, en sus exigencias, hasta en su silencio, pero Él en su misericordia siempre está ahí a nuestro lado para curarnos de todas nuestras injusticias. Y nos sigue costando aceptar los argumentos de Jesús. Y la mayoría de las personas tenemos una falsa idea de la ley de Dios. Para Jesús la misericordia pues es más importante que la pureza. Es decir, que para Dios la misericordia vale más que todos los sacrificios. En Oseas 11 nos dice: Dios tiene entrañas de misericordia que se conmueven ante las faltas de su pueblo. Y es que hoy en nuestra sociedad hay tantos marginados, tantas personas excluidas. Suele pasar incluso en nuestros grupos que excluimos a determinadas personas porque nos caen mal o simplemente por hacerlas sentir menos, porque nos hacemos a la idea de que somos mejores que ellos. Pero Jesús hoy nos plantea un desafío muy grande, un desafío para nuestra comunidad. Nos pide misericordia. Nos recuerda que Cristo no es una religión, sino una relación. Recordemos cuando fue que nos dijo a cada uno de nosotros: sígueme. Pues a mí fue en aquella primera acampada, cuando estaba sentada en esa sillita que me cansaba tanto. Jesús me invitó como a Mateo, con todos mis defectos, a seguirlo. Pero en realidad no era la silla la que realmente me estaba molestando. Era más bien mi inconformidad en mi forma de vivir. Estaba llena de envidia, de resentimientos, de tantas cosas. Pero Jesús pasó, me vio y con todos mis defectos me invitó como a Mateo a ser un apóstol más de él. Pidámoslos pues a nuestra Madre Santísima hoy en su festividad, en nuestra Virgen del Refugio, que nos permita que nada se interponga cuando Jesús nos pida que le sigamos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bonito día para todos.